Continuamos con el tema de sociedades. Quiero que les queden claro que actualmente las sociedades pueden existir con uno o más socios, ¿sí? A partir de la última modificación de la ley 26.994. Y que toda sociedad comercial o no se constituye por un contrato o instrumento, que es un documento, ¿sí? El contrato puede ser otorgado por instrumento público o privado. Es privado cuando lo firman solamente los socios y esa firma puede estar certificada por un escribano público. Y es público cuando ya pasa a ser una escritura pública, ¿sí? Entonces, toda sociedad nace y queda regularmente constituida con un contrato constitutivo que además debe estar inscripta en el Registro Público de Comercio. Es decir, el contrato se registra, ¿sí?, en el Registro Público de Comercio de su domicilio y a partir de ahí comienza a existir regularmente. Es decir, si no está inscripta en ese registro, la sociedad no va a ser regular. Bien. Todo contrato, además de inscribirse, deberá ser publicado por un día en un diario de publicaciones legales que se denomina Boletín Oficial. ¿Qué datos deberá contener ese contrato constitutivo? Que es el que va a regular el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Los datos personales de los socios, la denominación de la sociedad o razón social, como vimos en el caso práctico, esquina con panes, SRL, el domicilio de la misma, dónde está ubicado, la calle, a qué altura y en qué ciudad y a qué provincia pertenece, el objeto de la sociedad que deberá estar determinado de manera precisa y detallada, con determinada amplitud. ¿Por qué? Porque si yo quiero ampliar los rubros y en el contrato ese rubro no está escrito, entonces no voy a poder habilitar esa actividad que no está incluida en el contrato. Es decir, deberá modificarse el contrato para poder incluir una actividad que no está en el contrato. Y es muy costoso. El capital social, ¿cómo está integrado ese contrato, ese capital social? ¿Cuál es el monto de ese capital en total? En nuestro caso, 120.000 pesos, dividido en 120 acciones de 1.000 pesos cada una. Perdón, acciones no, cuotas porque es una SRL. Y entonces, esas cuotas cumplen con la condición de que sean múltiplos de 10 pesos según los que establece la Ley General de Sociedades. Un plazo de duración determinado, que quiere decir una cantidad de años determinados, 20, 30, lo que se les ocurra, pero que tenga también una relación con lo que se planifica a futuro con respecto a ese negocio. Administración y fiscalización. Administración son los gerentes, en el caso de una SRL, y fiscalización el órgano de control. Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Las cláusulas referidas a su funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Reglas para la distribución de ganancias y soportar las pérdidas. Por supuesto que cada una de las cláusulas que figuren en el contrato social deberán estar de acuerdo, ¿sí?, a la Ley General de Sociedades. Es decir, no puede contradecir la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, recuerden que es nacional, es decir, que se aplica en todo el país. Con respecto a la denominación de una sociedad, puede tener una razón social. La razón social es aquella en la que figura el nombre de uno o más socios y se incluye o no el aditamento y compañía. Por ejemplo, Carlos Méndez y compañía SC.
O puede ser un nombre comercial. Hablamos de nombre comercial cuando es un nombre de fantasía, en la que no figura el nombre de ninguno de los socios. Por ejemplo, Sudamericana SC Sociedad Colectiva. Bien, quería que les quede claro esto, ya que es un tema fundamental dentro de sociedades.